En enero del 2025, Netflix estrena una miniserie llamada Érase una vez el Oeste, o en inglés, American Primeval. La serie relata una historia ficticia basada en un evento histórico que sí tuvo lugar, aunque con algunas diferencias. En el primer episodio, la serie muestra un grupo de mormones que ataca a una caravana de viajeros que se dirigían de Arkansas a California. Para muchos, esta es la primera vez que escuchan acerca de este trágico suceso, lo cual ha creado diferentes reacciones. Aquí en este canal, Tu Estante Sud, solo mostramos información de fuentes oficiales y para este episodio nos trasladamos al lugar donde la masacre ocurrió y os mostramos las placas conmemorativas que describen el suceso. No puede ser más oficial. Esta masacre tuvo lugar al sur del estado de Utah, a tan solo 40 millas de St. George. Es un monumento sencillo, bonito y emotivo en mitad de un valle, del valle donde ocurrió. En sí, el valle mantiene su estado virgen con excepción de algunos senderos creados para los que visiten este monumento, y con excepción también de la tumba creada por el ejército americano unos años después de la masacre, además de las placas conmemorativas donde puedes leer lo que ocurrió. El monumento tiene varias paradas unidas por una carretera que te permite desplazarte de una a otra. En una de las paradas aprendemos lo siguiente, y leo. A principios de septiembre de 1857, alrededor de 140 personas acamparon en este valle. La mayoría eran familias del noroeste de Arkansas, lideradas por el capitán John T. Baker y Alexander Fancher, que dirigían a California en busca de nuevas oportunidades. Sus posesiones incluían alrededor de 25 carromatos, cientos de cabezas de ganado y muchas mulas, caballos y bueyes. A partir del 7 de septiembre, el campamento fue atacado por un grupo de milicianos mormón y los indios Paiute que habían reclutado. En un asedio de 5 días, alimentado por complejas hostilidades, los atacantes mataron al menos a 10 hombres que lucharon valientemente para defender a sus familiares y amigos. Los inmigrantes repelieron a sus atacantes hasta el 11 de septiembre, cuando milicianos mormones entraron en el campamento bajo una bandera blanca de tregua. Los milicianos engañaron a sus víctimas para que entregaran armas y propiedades a cambio de protección y seguridad. Los milicianos separaron a los emigrantes en 3 grupos y los sacaron del campamento. Los heridos y algunos niños pequeños viajaban en carretas, seguidos por mujeres y niñas mayores a pie con otros niños. Hombres y niños mayores caminaron cierta distancia, cada uno escoltado por un miliciano mormón. A una señal preestablecida, los milicianos dispararon a los hombres, niños mayores y algunos de los heridos. Mormones y soldados salieron de sus escondites y en cuestión de minutos masacraron a la mayoría de los emergentes restantes. A pesar de las mujeres valientes que intentaron proteger a los niños y huir, las voces de las víctimas se silenciaron, salvo los sollozos de los 17 niños pequeños sobrevivientes. Los muertos fueron despojados de sus ropas y abandonados sin un entierro digno. Sus carros, ganado y otras propiedades fueron saqueados. En 1859, soldados del ejército de los Estados Unidos enterraron los restos dispersos y recuperados de las víctimas. 17 años después de la masacre, un gran jurado federal acusó formalmente a 9 milicianos mormones de delitos relacionados con el asedio y la masacre. Participaron unos 50 milicianos más, juntos con un número indeterminado de Paiutes. Por cierto, Paiutes son una de las tribus americanas que vivían en la época reclutados por ellos. Continúo leyendo. Solo uno, John D. Lee, fue llevado a juicio y condenado. Fue ejecutado cerca de aquí el 23 de marzo de 1877. John D. Lee, aunque no se menciona, parece estar representado por Wolseley en la serie, pero eso solamente en mi opinión. Al final de este vídeo compartiré sus últimas palabras y detalles de su testimonio final y su última foto en vida el día de su fusilamiento. La placa conmemorativa que sigue continúa la descripción de lo sucedido, y leo. Miembros del tren de carretas de Arkansas se establecieron en este sitio el sábado 5 de septiembre de 1857. El domingo probablemente descansaron y se reunieron para un servicio de adoración cristiana, un patrón que habían seguido a lo largo de su viaje. La mañana siguiente fueron atacados sin aviso.
Colocaron sus carretas en un círculo ligeramente más grande que el área cercada donde estás ahora. Ataron las ruedas de las carretas entre sí y excavaron debajo de cada rueda para bajar las camas de las carretas al suelo. Esto proporcionó un escudo contra el fuego. También excavaron una trinchera defensiva larga que servía como trinchera de fusil. Alrededor de 140 hombres, mujeres y niños intentaron encontrar cobertura en el círculo de carretas, con muchos agachándose juntos en la trinchera. Al menos 7 migrantes murieron aquí en el primer ataque. Los inmigrantes repelieron a los atacantes, matando a uno e hiriendo a 2. 3 o más inmigrantes murieron aquí durante el asedio de 5 días que siguió. Cada vez que se reanudaba el fuego en el campamento, las mujeres y los niños se podían oír gritando de miedo, y con cada ataque los inmigrantes pusieron una defensa valiente y determinada. No todos los defensores eran hombres. El superviviente Milun Tackett contó sobre su tía Eloa Angeline Tackett Jones, que valientemente se unió a la lucha, agarrando un rifle que había pertenecido a uno de los hombres caídos. Durante el asedio, los inmigrantes estaban cortados de su suministro de agua. Varones valientes corrían desde el círculo de carretas para obtener agua en la fuente cercana. A pesar de un intenso fuego, algunos lograron llenar sus cubos y regresar al círculo. 2 hombres una vez salieron a recoger leña, completaron su tarea bajo fuego y regresaron ilesos. Otros valientemente abandonaron el círculo de carretas. Las historias sobre estos hombres difieren. Algunos relatos dicen que 3 o 4 jóvenes hombres dejaron la seguridad del campamento y se dirigieron hacia el noroeste. Probablemente iban a Cedar City a buscar ayuda. Solo uno de esos jóvenes hombres regresó vivo al campamento. Otra historia cuenta la historia de otros 3 hombres, uno de ellos por el apellido Baker, que escaparon durante el asedio. Se dirigieron hacia el suroeste, llevando un documento que describía a los inmigrantes y lo que habían soportado. Todos fueron perseguidos y asesinados en el desierto. El documento que llevaban ha desaparecido. El 5º día del asedio, los atacantes llegaron al campamento bajo una bandera blanca. Engañaron a los inmigrantes con una promesa falsa de pasaje seguro a Cedar City. Los inmigrantes estaban casi sin munición, necesitaban agua, los heridos requerían atención. Al darse cuenta de que no podían soportar más, se rindieron. Llorando, envolvieron a sus muertos en pieles de búfalo, los enterraron con reverencia y se alejaron del campamento. Los hombres fueron los últimos en abandonar, confiando en la promesa de protección de sus captores y sus familias. Si quieres aprender más acerca de este acontecimiento, te recomiendo que leas los siguientes libros. The Mountain Meadows Massacre por Juanita Brooks. Te recomiendo que te familiarices con su vida y las dificultades que la Iglesia le puso para publicar este libro, y las consecuencias a las que se enfrentó. De hecho, Juanita relata cómo tuvo que escribir su libro a escondidas. Hoy en día es considerada una de las historiadoras más importantes de la historia de Utah, referente en la historia de esta masacre, y tiene galardones a su nombre. El otro libro es Vengeance is Mine, The Mountain Meadows Massacre and its Aftermath, por Barbara Jones Brown y Richard E. Turley. Este libro profundiza en el impacto que esta masacre tuvo sobre sus víctimas por más de 150 años. Lo curioso aquí es que la Iglesia siempre ha tenido documentos y ha sabido los detalles, pero nunca los ha hecho públicos. No hasta el 2007, cuando ya era conocida la tragedia y no tenía sentido esconderla. Es cuando la Iglesia lanza su primer comunicado por Henry B. Eyring y permite que Richard E. Turley, historiador y profesor de BYU, tenga acceso a documentos, los cuales utilizó para crear libros en cuanto a la masacre. Este acontecimiento es considerado como uno de los más oscuros de la historia en Estados Unidos, porque no solo incluye la matanza a sangre fría de gente inocente, incluyendo mujeres y niños, sino también porque incluye tácticas deshonestas y no honorables de guerra, como alzar la bandera blanca sin ningún propósito de honrarla. E incluye la mentira de que los miembros de la Iglesia crearon para culpar a los indios americanos de estos hechos. Los culpables hicieron un pacto de nunca hablar de lo sucedido. John D. Lee, el único sentenciado y castigado a muerte por este suceso,
el cual además era hijo adoptivo de Brigham Young, permitió la siguiente foto el día de su muerte e hizo público su testimonio de lo sucedido. Leeré directamente, pero aclaro que hay contradicciones de lo que John D. Lee dijo a través de su vida, y a pesar de que al final quiso hacer responsable a Brigham Young, no hay evidencia sólida que realmente Brigham Young comandó la masacre. Aquí cito palabras de John D. Lee y acerca de John D. Lee, y leo. Lee afirmó que él era un chivo expiatorio y que otros mormones estuvieron más directamente involucrados en la planificación y el asesinato. Y aunque al principio sostuvo que Young desconocía la masacre hasta después de que ésta ocurriera, Lee declararía más tarde, en su vida y confesiones de John D. Lee, que la masacre ocurrió por orden directa de Brigham Young. Y en la mañana de su ejecución, Lee escribiría que Young estaba desviando al pueblo y que él estaba siendo sacrificado de manera cobarde y ruin. Hice todo lo posible para salvar a este pueblo, pero yo soy quien debe sufrir, escribió Lee. Concluyó pidiendo al Señor que recibiera su espíritu, y luego fue llevado al lugar de la masacre. Se habían reunido hasta 300 espectadores, el 28 de marzo de 1877. John Doyle Lee, vestido con abrigo y bufanda, se sentó sobre el ataúd donde yacería su cuerpo. Un fotógrafo estaba cerca. Lee pidió que cualquier fotografía que se tomara se copiara para sus 3 últimas esposas. El fotógrafo accedió. Lee posó, y 1 hora antes del mediodía estrechó la mano de los hombres que lo rodeaban. Se quitó el abrigo y el sombrero y se enfrentó a los 5 hombres del pelotón de fusilamiento. ¡Que me atraviesen el corazón!, gritó Lee. ¡No dejen que me destrocen el cuerpo! John D. Lee era obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o la Iglesia Mormona, y también era polígamo, con 19 esposas, lo cual entonces era requerido para obtener el más alto grado de salvación eterna según la doctrina mormona en el siglo XIX y a principios del siglo XX. En nuestro próximo episodio hablaremos de la poligamia, cómo empezó, quién la empezó y cómo evolucionó. ¿Qué grupos mormones todavía, hoy en día, la practican? Y si José Smith practicó la poligamia porque a fin de cuentas, José Smith negó toda su vida que practicara la poligamia.